Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Seguimos en el capítulo 5, pero en esta ocasión vamos a revisar la parte octava de este capítulo. Y recordemos que el capítulo 5 tiene como título los beneficios de ser justificado por la fe. Continuamos con el versículo 12, en donde la propagación del pecado en toda la raza humana. Esto implica justamente que, recordando de forma literal este versículo 12, la palabra de Dios dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Al referirnos a esto, decíamos que todos los hombres, no es ciertas personas ni un grupo de personas, sino todo ser humano. Esta verdad puede hacernos sentir incómodos, pero sigue siendo verdad. Por ejemplo, el bebé más pequeño es un pecador, sujeto ¿a qué? A la muerte. David entendió esto cuando escribió, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto declara en el Salmo 51, verso 5. Y de esta manera él aceptaba que él era pecador. De la forma como él nació, ¿no es cierto?, estaba en el pecado. Más adelante nosotros podemos ver con relación a esta parte, dice, nosotros también podemos saber que hemos nacido pecadores, así como lo declaró David, así como está escrito en la palabra, por otras razones. Primero, piensa en cuán egoísta y enojado puede ser el bebé más pequeño. Entonces, ¿cuál es la reacción de un bebé? Segundo, piensa en cómo nunca tenemos que enseñar a nuestros niños a ser malos. Ellos lo aprenden solos, con el viejo Adán, dando las lecciones. Aquí nosotros vemos exactamente cuál es la naturaleza de cómo nacemos, cómo somos y realmente cuál es nuestro comportamiento. Continuando con esta explicación y poniendo como ejemplo a los bebés, decimos acá, si los bebés son pecadores, ¿eso significa que van al infierno? Es una pregunta. Pero aquí inmediatamente viene la respuesta, no necesariamente. Primero, ¿por qué? Sabemos que los hijos de creyentes son santos por la presencia de un padre creyente, como lo relata en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 14. En segundo lugar, David tenía la seguridad de que su bebé lo encontraría en el cielo. Recordemos, allí está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, en donde el hijo que tuvo Betsabé con David, él murió. Y ahí declara David, dijo, no, yo tengo la seguridad que le encontraría en el cielo. Finalmente, sabemos que al final de todo, Dios, el juez de toda la tierra, hará lo que es justo, según lo declara también en Génesis 18, 25. Aquí vemos entonces que, siendo que un bebé es pecador, pero por la misericordia de Dios, ¿no es cierto?, vemos que un niño puede ir al cielo, pero no exactamente porque es inocente. El niño va allá por
la misericordia de Dios. Veamos en este siguiente enunciado. Si hay niños de padres incrédulos en el cielo, es importante entender que no es porque son inocentes lo que llegan al cielo. Como hijos e hijas de el culpable Adán, cada uno de nosotros nacemos culpables también, en pecado. Si esos niños van al cielo, recuerde, no es porque sean inocentes y merecen el cielo, sino porque la rica misericordia de Dios también se les ha extendido. Ni un niño inocente tiene la capacidad o la seguridad de ir al cielo. Todo es por la rica misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Continuamos entonces, pero hoy vamos a revisar los versículos de 13 y 14, en donde una objeción contestada. Yo pensaba que éramos pecadores debido a que violamos la ley. Nosotros sí, nos podemos seguir pecando al violar la ley. Pero recuerde, aquí estos versículos en el capítulo 5 de Romanos dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esto declara la palabra de Dios. Entonces, revisando referente a esta parte sobre todo que leímos, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué es lo que sucede? Sabemos que a la raíz de todo somos hechos pecadores debido a Adán. Y no porque violamos nosotros la ley. Recuerde, el niño no ha violado la ley, pero nació pecador debido a Adán. Luego, sabemos esto porque el pecado y la muerte estaban en el mundo antes de que la ley fuera dada. ¿Qué queremos decir entonces con todo esto? Recuerde, la ley llegó demasiado tarde para prevenir el pecado y la muerte, y es demasiado débil para salvar del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley únicamente nos dice, nos muestra el error o el pecado. Pero más adelante vemos que no obstante reinó la muerte. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, el reinado despiadado y total de la muerte, aun antes de que la ley fuera dada en el tiempo de Moisés, prueba que el hombre está bajo pecado antes de la ley. Recuerde lo que se menciona aquí. Reinó la muerte, aún en los que no pecaron, como el ejemplo que pusimos de los niños. De la misma manera que Adán lo hizo, mostrando que el principio del pecado está obrando en cada humano. Le repito esta parte. De la misma manera que Adán lo hizo, mostrando que el principio del pecado estaba obrando en cada humano. Recordemos entonces qué es lo que pasa con Adán. Adán, el cual es figura del que había de venir. Menciona ahí, nosotros habíamos leído en el versículo 14. Pablo presenta a Adán como una figura. ¿Pero qué figura? Una representación. Escuchemos esto, por favor. Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo presenta a Adán como una figura, una representación de Jesús.
Tanto Adán como Jesús fueron hombres que hicieron cosas que repercutieron a toda la humanidad. Y es por esta razón en donde si Adán pecó, esto transmitió el pecado a toda la humanidad y por el pecado la muerte. Ahora, seguimos en este estudio y vemos los versículos del 15 al 17. Contrastes entre la obra de Adán y la obra de Jesús, que ahí vamos a ver justamente que es todo lo opuesto. Vamos entonces a leer estos versículos para tener muy claro. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Por qué? Ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo recibe la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esto declara la palabra de Dios. Pero el don no fue como la transgresión. Recuerde, la transgresión de Adán afectó a toda la raza humana como resultado de la transgresión de Adán. Murieron los muchos. Jesús da el don que afecta a toda la raza humana, pero de una manera diferente, de una manera positiva, a través de la gracia de Jesús. Abundaron para los muchos la gracia y el don de Dios. Entonces, la obra de Adán trajo muerte, pero la obra de Jesús trae gracia y misericordia. Es la diferencia entonces entre el que ha de venir con lo que cometió Adán. Ahora, continuando con esta parte de estos versículos, mencionamos también que murieron los muchos. ¿A qué se refiere? Esto empieza a describir el resultado de la transgresión de Adán. Mas resultó el juicio, vino condenación y reinó la muerte sobre el hombre. Pero también están los resultados del don de Jesús, que dice que abundaron mucho, más para los muchos la gracia, la justificación. Debido a que muchas transgresiones fueron puestas en Jesús, abundancia de la gracia, el don de justicia y reinado en vida. Aquí nosotros podemos darnos cuenta entonces que si el pecado y la muerte entró y pasó a toda la humanidad por el pecado de Adán, y vemos que el niño nace en pecado, pero ahí está precisamente la gracia y el don de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros tenemos que valorar y darnos cuenta que al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, Él borra todos nuestros pecados y nos permite seguir adelante para recibir la salvación. Recuerde entonces, nosotros todos estamos en pecado, todos hemos pecado. Pero quien nos alcanzó es el sacrificio cruento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico en esta ocasión. Continuaremos la próxima semana, si así Dios lo permite. Bendiciones.